Saludos, especial para el canal Periodismo Sin Mentiras. Les habla JLC. Supertanquero de Venezuela para burlar sanciones. La alianza geoestratégica y geoenergética entre Irán y Venezuela se estrechan cada vez más para enfrentar las criminales sanciones. Ambos países están sancionados por la Casa Blanca. Para evadir este cerco, el país persa ha construido un supertanquero a Venezuela para saltarse esas medidas. Y para burlar a los gringos, Caracas y Teherán firman estratégico pacto de 20 años. El presidente iraní afirma que la construcción del petrolero Aframax para Venezuela revela la efectividad del modelo de economía de resistencia ante los embargos. El segundo buque cisterna tipo Aframax de fabricación iraní se entregó recientemente a Venezuela en una ceremonia celebrada en Teherán, capital de Irán, con la presencia de los presidentes de la República Islámica y el país suramericano Seyed Ebrahim Raisi y Nicolás Maduro respectivamente. En declaraciones ofrecidas en dicho evento, Raisi hizo énfasis en que Irán y Venezuela, como dos economías complementarias, pueden avanzar hacia el bienestar y desarrollo de sus naciones al completar y unir las cadenas de suministro en los dos países. El mandatario del país persa remarcó los logros que la República Islámica ha conseguido en los últimos años, a pesar de las sanciones impuestas por la Casa Blanca en su contra, destacando la resistencia de las dos naciones ante las presiones. Como medida de apoyo, la industria naval de Irán construyó un buque cisterna de 113.000 toneladas y muestra que es un ejemplo de la capacidad y la efectividad del modelo de la economía de resistencia en una situación que los enemigos intentan impedir el progreso de las naciones libres de Irán y Venezuela, al imponer restricciones en su contra, dijo el mandatario persa. Maduro: Irán es una potencia emergente. El presidente de Venezuela, a su vez, consideró a Irán como una de las potencias emergentes del siglo XXI y reiteró que la construcción de este buque es un signo preciso y claro de esta realidad. La construcción de este barco moderno y fuerte muestra la capacidad alta, extraordinaria y admirable de la industria de Irán, precisó Maduro. ¿Qué características tiene el segundo petrolero iraní entregado a Venezuela? Irán, en el marco de un acuerdo firmado entre las dos partes hace unos años, ya había entregado a Venezuela el primer buque petrolero gigante tipo Aframax, con capacidad para transportar hasta 113.000 toneladas de petróleo. Este segundo tiene 250 metros de eslora, 44 metros de manga, 21 metros de altura, una profundidad de calado de 14,8 metros, con una velocidad de 15 nudos, y es capaz de transportar unos 800.000 barriles de petróleo. El petrolero es fabricado por expertos de la Compañía de Industrias Marítimas de Irán, Sadra, durante 2 años. El buque de alta mar tiene un motor de 21.000 caballos de fuerza y cuenta con 3 generadores diésel, cada uno de los cuales produce 900 kilovatios de electricidad. Irán ha alcanzado avances significativos en la industria y la construcción naval en los últimos años y ha desarrollado varios proyectos nacionales e internacionales. Venezuela e Irán, que son objetivos de las medidas coercitivas unilaterales del país del norte, se aliaron para respaldarse el uno al otro en su desarrollo soberano y frente a las presiones de la Casa Blanca. En la crisis de la gasolina y diésel ocurrida en Venezuela hace unos 2 años, producto de las sanciones gringas, los tanqueros iraníes evadieron los controles marítimos del país de las hamburguesas y transportaron millones de litros de combustible. Especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habló JLC.